bienvenidos en esta oportunidad, hermanos y amigos, a la Iglesia Bautista Misionera Peniel. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 7. Confiando en que hayan pasado una buena semana de reflexión y meditación en la palabra de Dios y especialmente en el sacrificio del Señor Jesús, su muerte, sepultura y hoy celebrando su resurrección. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 7. Vamos a leer de una forma antifonal hasta el versículo 7. Para los hermanos que no tienen su Biblia, ahí en la pantalla pueden mirar el texto. ¿Sí está legible para ustedes? ¿Se alcanzan a leer? Mateo capítulo 28, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mateo 28, versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Leamos el versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por esta maravillosa oportunidad en que podemos congregarnos en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para celebrar un año más de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque Jesús se levantó de la tumba el primer día de la semana y nosotros celebramos la resurrección no solamente cada año, sino cada primer día de la semana. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo nuestro Salvador, quien murió y se dio a sí mismo en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Gracias, Padre, porque somos libres de la condenación. Porque tu palabra dice: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Y porque esa promesa está en nuestro corazón, y esa promesa, Padre Celestial, está viva, y cada día guardamos la bienaventuranza y la gran esperanza que tenemos de tu venida. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque un día, muy pronto, aparecerás en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos estaremos transformados para recibir al Señor en el aire. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a vivir cada día confiando en estas promesas, confiando, Señor, en que tú vendrás y nos llevarás. Te alabamos y te damos gracias, Señor, y pedimos que si hay personas que no te han recibido como Salvador personal, que puedan tomar la decisión de vida eterna. En Cristo Jesús oramos, dándote gracias. Amén. Puedes tomar su lugar, por favor. La resurrección de Cristo es el tema que vamos a seguir en esta oportunidad. La palabra resurrección significa volver a la vida, por supuesto después de haber muerto. Y el único que volvió a la vida por sí mismo fue el Señor Jesucristo. Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. La palabra Cristo significa Hijo de Dios, Mesías, Dios hecho hombre. Mucho se ha hablado
allá hay un marcador si necesitan. Mucho se ha hablado de la resurrección de Cristo. Y para algunos es completamente cierto, como para nosotros, y evidente este acontecimiento. Nosotros no tenemos duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre, que vino, murió y resucitó. Quizá para la visita que tuvimos esta mañana en la escuela dominical, quizá no es cierto lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a su pensamiento y a sus creencias. Pero para nosotros sí. Para muchas personas es un engaño y es un cuento para entretener a las personas y mantenerlas ciegas, encerradas en una falsa creencia o religiosidad. Vamos a examinar en esta mañana por lo menos 2 métodos que se utilizan para probar un acontecimiento. Y en este caso, la resurrección de Jesucristo. Y las personas que estudian teología y les gusta investigar mucho, hay 2 métodos que se usan para verificar o comprobar un acontecimiento o un hecho. El primer método es el método científico y el segundo método es el método legal. El propósito de este mensaje es que como cristianos reafirmemos nuestra fe cada vez más en las Sagradas Escrituras, sabiendo que todo lo que ella dice es inspirado por Dios y hasta el momento nadie ha probado lo contrario, que la Biblia es la palabra de Dios. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Veamos entonces el primer punto, el método científico. ¿Podemos probar científicamente la resurrección de Cristo? No. ¿Qué dicen ustedes? No podemos probar científicamente la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque el método científico es un método que requiere, para demostrar un acontecimiento o para poder probar un evento, requiere el uso de la tecnología. Delante de la persona que duda, poder comprobar o repetir un evento de una manera controlada. Así que el método científico es la demostración o repetición de un evento controladamente delante de la persona que duda para hacerle creer que es cierto. Por ejemplo, ustedes saben que el agua está compuesta de 2 elementos. ¿Cuáles son los elementos que está compuesta el agua? H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Si hay alguna persona que no cree que el agua es la unión de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, podemos llevarla al laboratorio y coger estas 2 moléculas, 3 moléculas, 2 de hidrógeno y una de agua, y unirlas, y como resultado vamos a tener ¿qué? Agua. Eso es lo que dice la ciencia. Y lo podemos repetir una y otra vez. El método científico se puede usar para ciertas cosas que se pueden repetir. Por ejemplo, hay muchas cosas que no se puede usar el método científico para comprobarlas. Demostrar que Jesucristo existió, demostrar que Simón Bolívar existió y libertó 5 repúblicas. ¿Podemos llevar eso al laboratorio y hacerlo de nuevo? ¿Podemos llevar al laboratorio algunas pruebas de que el diluvio existió y poderlo repetir? ¿Podemos llevar al laboratorio
La tragedia que recientemente tenemos en Colombia, la avalancha de Mocoa, para alguien que no crea eso, ¿podemos repetirlo en el laboratorio? No podemos repetirlo. Entonces, el método científico consiste en evidencias probatorias usando la tecnología, repitiendo un evento controlado para demostrarle a la persona que duda que sí existió. Entonces, la resurrección de Jesucristo no podemos llevarla al laboratorio, ni podemos repetir el evento y comprobarlo. Pero también existe el otro método, que es el método legal. Y el método legal está basado en testimonios y se llega a un veredicto en cuanto a la eficacia de la evidencia. Y se necesitan por lo menos 3 cosas para usar el método legal. El método legal se puede usar usando testimonios, el testimonio oral o la tradición oral. También se usa el testimonio escrito y también las pruebas materiales. Muchas de las cosas que no se pueden comprobar científicamente se pueden llevar al método legal, con testimonio oral, testimonio escrito y pruebas materiales. Ese es el método que vamos a usar en esta mañana para comprobar la resurrección de Cristo, aunque para nosotros no es difícil creer, porque ya hay un elemento en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros que se llama fe. Y la fe nos lleva a creer lo que dice la palabra de Dios, porque dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar el método legal para ver que el Señor Jesucristo realmente sí resucitó. Voy a ponerles un ejemplo. En esta mañana estamos aquí un grupo de personas. Podemos demostrar, usando el método legal, que usted vino a la iglesia hoy. Podemos demostrarlo. ¿Cómo podemos demostrarlo? Que usted tomó transporte, quizá usted tiene el tiquete o la tarjetita de Transmilenio, donde demuestra que usted usó la tarjeta. Quizá usted tenía un billete y pagó un taxi y le dieron sus vueltas. Entonces usted puede probar esto por varias cosas. Entonces usted vino a la iglesia quizá porque tomó transporte o porque manejó su propio carro. Ahí está una prueba. Usted vino a la iglesia y puede demostrarlo porque algunos de ustedes tomaron apuntes en la escuela dominical. Ahí está la evidencia escrita. Y usted puede probar que vino a la iglesia porque usó el templo, porque saludó a los hermanos. Usted puede dar testigos, puede llevar testigos a otras personas. Entonces, ahí podemos usar estas 3 pruebas. Entonces vamos a mirar que el Señor Jesucristo resucitó usando el método legal. Primero, vamos a mirar el testimonio oral. Jesús se apareció a muchas personas y ellos dieron testimonio de que Él había resucitado. Primero, dice la Biblia en Juan, capítulo 20, versículo 14, y el pasaje que estamos leyendo aquí, Mateo capítulo 28, que el Señor se le apareció a María. Después se le apareció a un grupo de mujeres que volvían del sepulcro después que con el mensaje del ángel. Mateo capítulo 28, del 8 al 10. Después se le apareció a Pedro y podemos leer el relato de él. Lucas capítulo 24, versículo 34. Después se le apareció a los 2 discípulos en el camino a Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13. También se le apareció a la iglesia estando Tomás ausente. Juan capítulo 20. 8 días después de su resurrección, personas testificaron
que el Señor se les apareció en un culto, cuando Tomás llegó al servicio también 8 días después. A los 7 discípulos se les apareció junto al mar de Galilea, Juan capítulo 21. En el monte se le apareció a más de 500 hermanos, 1 Corintios capítulo 15. De nuevo se les apareció en Jerusalén y en Betania, a Santiago y a Jacobo, o Jacobo, 1 Corintios 15, 7. Después se le apareció a los 11 apóstoles en el monte de los Olivos, Hechos capítulo 1, versículo 3. Al apóstol Pablo se le apareció camino a Damasco, cuando él iba persiguiendo la iglesia, y se le apareció al Señor. Se le apareció el Señor. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Se les apareció en el templo, Hechos capítulo 22, versículo 17. A Esteban se le apareció fuera de Jerusalén, cuando estaba siendo apedreado, Hechos capítulo 7, versículo 55. Se le apareció a Juan en la isla de Patmos, cuando él estaba escribiendo el libro de Apocalipsis. Por lo menos tenemos aquí 14 evidencias o testimonios orales de personas que afirman que el Señor se les apareció. Este es el método legal, usando las pruebas o testimonios orales. Todas estas personas vieron a Jesús resucitado, o testigos oculares, y muchos de ellos murieron siendo torturados, dando su testimonio de que Jesús había resucitado de entre los muertos. La palabra de Dios nos dice acerca de la resurrección de Cristo, y muchos, la mayoría de los apóstoles, murieron siendo sacrificados y torturados, sosteniendo una verdad. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, ellos hubieran dado su vida por una mentira. ¿Usted se hace matar por alguna mentira, hermano? No. Ellos se apropiaron de la verdad de la resurrección, porque predicaban y enseñaban esto todos los días, hasta que fueron llevados unos a la horca, otros al fuego, otros decapitados, y dieron su vida sosteniendo la verdad de la resurrección de Cristo. Muchos de ellos vivieron, caminaron y comieron con el Señor Jesús después de que Él resucitó. Por 40 días el Señor les acompañó. En Hechos capítulo 1, versículo 3, mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después que el Señor Jesús murió y resucitó, se le apareció por 40 días a la iglesia. ¿Y qué hizo el Señor? Les probó de muchas maneras que Él era, y les hablaba acerca del reino de Dios. Les daba más instrucciones, les confirmaba la doctrina y la enseñanza que ellos habían recibido de Él. Hasta el Señor Jesús comió con ellos, con los 2 discípulos que iban camino en Maús. Ahí dice la palabra de Dios que se sentaron y partió el pan. Después, cuando fue a pescar, ya había resucitado. Cuando fue y los acompañó a los discípulos que estaban pescando, Él estuvo allí con ellos. Entonces dice la palabra del Señor que por 40 días se les apareció. Y podemos mirar la tradición oral. Ahora miremos, hermanos, el testimonio escrito. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Nosotros creemos que la palabra de Dios ya está escrita. Y esto que usted tiene ahí en sus manos es una traducción. Y esta traducción está sometida, está sujeta a algunos errores, pero la consideramos como palabra de Dios. Y no es error de parte de Dios,
sino errores de los traductores, pero es la palabra de Dios. Entonces podemos confiar en que el testimonio escrito está aquí. Las escrituras hablan de la resurrección de Cristo, hermanos. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablan que Cristo resucitó. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 lo habla con seguridad. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cientos de libros hablan sobre la resurrección de Cristo. Ahora veamos el tercer punto, las pruebas materiales. Las pruebas materiales. ¿Cuáles pruebas materiales tenemos de la resurrección de Cristo? La tumba vacía. Lo que estuvimos hablando en la escuela dominical. ¿Sabe, hermanos, que este es uno de mis mayores deseos durante mi ministerio? Es ir a la tierra prometida, ir a Jerusalén, ir y ver por dónde caminó el Señor, ir al monte de los olivos, ir a ver el mar de Galilea, ir a ver la tumba vacía. Hermanos, es algo que me apasiona y confío en el Señor que un día tendré la oportunidad de ir allá y tomar fotos y videos y regresar a compartirlos con ustedes. ¿Saben, hermanos, que esta es una pasión que tengo ahí en mi corazón y que un día Dios mediante Él me concederá ir a mirar esa tumba vacía? Las pruebas materiales de la tumba vacía. Número 2, pruebas materiales de que Jesús resucitó. ¿Cuál? Bueno, eso ya lo miramos, que es la evidencia escrita. Hay muchos, los rollos, la Biblia. ¿Qué otra prueba material tenemos? La piedra. Que Pedro y Juan entraron y la mortaja estaba como si estuviera el cuerpo. Esas son evidencias orales o escritas. Evidencias orales o escritas. Entonces, pruebas materiales. Número 1, la tumba vacía. ¿Y qué otra prueba tenemos? Que compartió con ellos después de su resurrección. Aquí hay varias pruebas materiales de que Jesucristo resucitó. La iglesia, usted y yo, somos una prueba material de que Jesucristo resucitó, porque creemos que Él resucitó, porque depositamos nuestra fe en Él y lo aceptamos como Salvador personal. Él ha cambiado nuestras vidas. Es una prueba material, no del evento mismo hecho allá, sino resultado de ese evento. Por eso la palabra del Señor dice, el Señor Jesús: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. La salvación de millones de personas alrededor del mundo, entre ellos usted y yo, son una prueba material. Podemos experimentar ese cambio en nuestras vidas por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, dice la palabra del Señor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermanos, yo doy gracias a Dios, porque aunque yo no vi a Cristo resucitar, y muchos no lo vieron ni lo han visto, tenemos la evidencia y el testimonio de muchas personas que hasta dieron su vida para confirmar que Cristo sí había resucitado de los muertos. Hermanos, el día de hoy se está celebrando en la mayoría de las iglesias la resurrección de Cristo. Hemos estudiado en esta mañana que Cristo resucitó de los muertos y un día vendrá por nosotros. ¿Se irá usted con Él? Dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses capítulo 4,
versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted recibió a Cristo como Salvador personal, hermano, un día usted se levantará de la tumba si el Señor no ha venido antes. Y si el Señor viene y lo encuentra con vida, dice la palabra del Señor, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Estas palabras lo alientan a usted, hermano, a seguir adelante? Claro que sí. El Señor resucitó y un día vendrá. Y si nosotros estamos en la tumba, de allá nos levantará el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe, hermanos, que a veces hay cristianos que se ven cabizbajos, cristianos que se ven como sin propósito en la vida, porque no toman en serio estas promesas de que el Señor viene por nosotros? Debemos cada día anhelar la venida del Señor Jesús. Así como Juan el apóstol, escribiendo el libro de Apocalipsis, dice: he aquí vengo pronto, he aquí yo vengo pronto. Y él dice: sí, ven, Señor Jesús. Estamos esperando esa venida del Señor. ¿Qué pasa si el Señor viene esta noche? Algunos de ustedes están deseando con todo su corazón que venga hoy. Quizá otros no, porque están esperando: yo necesito graduarme primero del colegio, graduarme de la universidad. O quizá usted dice: necesito casarme primero, tener hijos, comprar mi casa. Para algunos de ustedes, la venida del Señor la anhelan rápido. Otros están esperando que todavía no, porque hay muchas cosas que hacer. Pero la palabra del Señor nos dice que Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Siempre que el Señor, cuando Él quiera venir, ¿no? Cuando Él quiera venir, siempre habrá gente que se está casando, otros que se van a casar, otros que van a empezar a estudiar, otros que ya se graduaron. Lo importante es estar listos en cualquier momento, porque el Señor sabe cuándo es que va a venir. ¿Y estamos listos para recibirle? Vamos a estar de pie, por favor.